Bueno, alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. Como saben muy bien, el día de hoy la clase va a ser respiración celular, que es un tipo de metabolismo. ¿Y qué es la respiración celular? Es un proceso bioquímico de tipo catabólico, que consiste en un conjunto de reacciones químicas que va a tener la célula en su interior para obtener energía. Como sabemos muy bien en la clase de metabolismo, habían dos tipos: anabolismo, cuyo ejemplo es la fotosíntesis, y catabolismo, que es la degradación o división de una célula, de una molécula grande orgánica a moléculas simples. Y un ejemplo es la respiración celular. Bueno, alumnos, así como la fotosíntesis, la respiración celular es un tema muy engorroso, ya muy engorroso y tedioso. Así que he hecho un esquema para que ustedes puedan comprender mejor y tengan un buen entendimiento de la clase. Así que sugiero que pongan mucha atención. En este esquema, como ustedes pueden apreciar, hay dos tipos de respiración: la respiración anaeróbica o fermentativa, en la cual no hay presencia de oxígeno, y por lo tanto es un tipo de respiración simple obteniéndose 2 ATPs, y donde se realiza en el citosol del citoplasma. A la vez, esta respiración de tipo anaeróbica o fermentativa hay de dos formas: la láctica y la alcohólica. ¿Por qué la láctica? Porque al final se obtiene lactato o ácido láctico. ¿Quiénes la realizan? Las bacterias, los hongos y los músculos sobreexigidos. Cuando los músculos se sobreexigen, ya llega un momento determinado que el consumo del oxígeno a nosotros al respirar es tan pequeño en comparación al gasto energético que hacen los músculos. Y llega un momento que las células musculares comienzan a hacer el metabolismo sin oxígeno, produciendo así el ácido láctico. Ese ácido láctico es el que causa los calambres musculares producidos por los músculos, en la cual gran parte es eliminado en la orina y en el hígado. Cuando llega al hígado hay enzimas que van a transformar ese ácido láctico ya en piruvato y luego en glucosa, para luego pasar a los músculos como glucógeno, completando así el ciclo de Cori. Ahora, ¿cómo es la respiración anaeróbica fermentativa láctica? Cuando la glucosa entra al citosol del citoplasma, se va a topar con dos enzimas o dos moléculas, el ADP y el NAD, en la cual estas dos moléculas van a romper la molécula de glucosa, que está conformada por 6 átomos de carbono, en dos moléculas, ya que cada una va a estar conformada por 3 átomos de carbono, llamado piruvato. 2 piruvatos se van a formar. ¿Ya? Y al romperse la molécula de la glucosa, ¿ya?, se van a liberar 2 hidrógenos, que es captado por el NADS. Una vez formado el piruvato, ¿ya?, se va a utilizar de nuevo el NAD y se va a unir dándole los hidrógenos. Acá se pega los hidrógenos, formándose así el lactato o ácido láctico. El otro tipo o forma de respiración anaeróbica o fermentativa es la alcohólica. ¿Por qué alcohólica? Porque se produce este alcohol llamado etanol. ¿Quiénes lo realizan? Las levaduras. ¿Ya? ¿Y cómo así? La glucosa, cuando ingresa al citosol de las levaduras, se va a topar con una molécula de NAD, no como aquí que es 2, sino una nada más. Y con el ADP,
van a romper la molécula de glucosa, convirtiéndola en dos moléculas de 3 carbones llamado el piruvato. Pero al romper la glucosa se van a liberar 2 hidrógenos que es captado por el NAD. Una vez formado el piruvato, como pueden apreciar acá, se elimina un carbono formándose el dióxido de carbono yéndose al exterior y quedan como 2 compuestos de 2 carbones cada uno. Una vez estos 2 compuestos de carbono ya se une al NAD, ya se une, miren, para estos hidrógenos donarle a estos compuestos de carbono y formándose así el famoso etanol. El NAD queda libre de hidrógeno para luego ser reciclado cuando entre otra vez la glucosa al citosol de la levadura, formándose así un miniciclo pequeño. Ahora bien, una vez explicado esto, vamos a pasar a estudiar la respiración más compleja y es la respiración aeróbica, que se realiza con la presencia de oxígeno. ¿Cuántos ATP se obtienen? 36 o 38 ATPs. ¿Ya? Y se realiza o se obtienen 2 ATPs en la primera fase, ya que se realiza en el citosol, llamándose fase citolítica. Y la fase mitocondrial, que se realiza en las mitocondrias, se obtienen 34 o 36 ATPs, donde en la mitocondria se obtienen 2 ATPs en la matriz mitocondrial a través del ciclo de Krebs y 32 o 34 ATPs en la cresta mitocondrial a través del transporte de electrones. Y vamos a explicar cada fase. La fase citolítica, su propio nombre lo dice, se realiza en el citosol. Supongamos que todo esto es el citosol y esta es la mitocondria. ¿Ya? Cuando la glucosa entra al citosol, se va a topar con 2 moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP van a causar la ruptura de la glucosa, llamándose glucólisis. Recuerden, la ruptura de la glucosa se llama glucólisis y se realiza en la fase citolítica. Al romperse la molécula de glucosa, ya se van a formar 2 moléculas de 3 carbones, en la cual se van a tener los fósforos porque fueron quitados del ATP, formándose así 2 moléculas de gliceroaldehído 3-fosfato. Una vez esta molécula ya va a unirse con 2 NAD y 4 ADPs, en la cual va a provocar que estos fósforos se unan al ADP formándose 4 ATPs. Y al romperse estos fósforos, el enlace se liberan 2 hidrógenos formándose 2 NAD reductores. Pero acá me preguntarán, profesor, pero usted dice que acá se formaron 2 ATP. Efectivamente tienen razón. Pero acá se obtuvieron 4 ATPs, pero la célula invirtió 2 ATPs. Por lo tanto, la ganancia neta de ATPs es 4 ATPs menos 2 ATPs, serían 2 ATPs en el citosol. Una vez formado esto, o sea, el fósforo se une al ADP, se queda libre formándose 2 moléculas de piruvato con 3 carbones cada una. Una vez ya formados los piruvatos, pasa a la fase mitocondrial, que se realiza todo en la mitocondria. El piruvato pasa a la membrana externa, a la membrana interna e ingresa a la mitocondria, sobre todo en la matriz mitocondrial. Acá he hecho un esquema en la cual representa una mitocondria con membrana externa e interna. Y esto es en el interior, la membrana interna va a tener pliegues,
formando así la cresta mitocondriales. Cuando el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, que es el contenido interno, va a haber un ciclo de Krebs, un ciclo bioquímico llamado ciclo de Krebs. Pero para llegar al ciclo de Krebs va a haber una serie de sucesos. El primer suceso es que cuando el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, se va a topar con un NAD y una enzima llamada coenzima A. Esa coenzima A con el NAD van a provocar que un carbono del piruvato ya salga, se desprenda y forme el CO2, liberándose hacia el medio ambiente. Y este piruvato, al perder el carbono, se va a convertir en acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbones. Una vez formada la acetilcoenzima A, ya va a ingresar al ciclo de Krebs, donde se va a unir con una molécula de 4 carbones llamado el ácido oxaloacético. Con la coenzima A, como acá va a tener 2 carbones más 4, va a formar la molécula de 6 carbones llamado el ácido cítrico. Y se libera la coenzima A para luego, cuando entre otra vez un piruvato, sea reutilizado. Este ácido cítrico va a intervenir el NAD, quitándole un átomo de carbono y convirtiéndose en el cetoglutarato, que es una molécula de 5 carbones. Cuando esta molécula está formada, va a participar 2 ADPs y un NAD, liberándole de un carbono y formándose 2 ATPs. Recuerden ya, en el ciclo de Krebs se forman 2 ATPs. De ahí se convierte en una molécula de 4 carbones, el ácido succínico. Interviene un FAD, de ahí el fumarato y de nuevo sigue el ciclo de Krebs. Pero hay una cosa importante. Al formarse todo esto va a aumentar la gradiente de concentración, o sea, va a haber mayor concentración acá. Y estas moléculas, al tener mucha concentración, van a querer salir a una de menor concentración. Y por eso he hecho este esquema, porque este sector va a representar una cresta mitocondrial. Ojo, esto de acá, esta cresta mitocondrial está representada acá, en donde en esa cresta va a haber proteínas especiales para cada función. Una de ellas se llama el NAD reductasa. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir el paso solamente de hidrógenos por presión molecular, más no el FAD ni el NAD. O sea, viene, le quita los hidrógenos y estos quedan libres de nuevo para que sean reutilizados en el ciclo de Krebs. Al pasar los hidrógenos con fuerza, porque de mayor a menor concentración, sin gasto de energía, se liberan los electrones. Y estos los electrones van a saltar de proteína en proteína. De la NAD reductasa va al citocromo y del citocromo va a pasar al citocromo oxidasa. ¿Para qué? Para que regrese de nuevo estos electrones a la matriz mitocondrial, con una sola función. El hidrógeno que está acá va a salir con fuerza, porque a medida que pasa va a haber también, va a aumentar la presión. Va a salir y como va a tener carga positiva con los electrones, se va a cargar negativamente. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que se una la molécula de agua, forme la molécula de agua. ¿Y cómo así? El oxígeno que tiene carga negativa más el hidrógeno se van a unir formando 2 moléculas de agua. Y esa molécula de agua se va a liberar. Recuerden, ya se tiene CO2, se tiene agua. ¿Qué se ha utilizado? Oxígeno, como pueden apreciar acá, que viene del exterior. Pero eso no queda ahí. Profe, ¿cuándo se obtienen los ATPs? Se obtienen aquí. Cuando los hidrógenos pasan, se va a topar aquí con una enzima llamada la ATP sintetasa, en la cual va a permitir la unión del fósforo con el ADP
y así se forma un ATP. En resumen, por cada cresta mitocondrial se obtiene un ATP. ¿Eso qué significa? Que hay células cuyas mitocondrias tienen 32 ATPs y hay células cuyas mitocondrias son más grandes y van a tener 34 crestas. Por lo tanto, por cada cresta un ATP, se van a obtener 34 ATPs a través del transporte de electrones. Pero ¿quiénes son esas células? Las células que no tienen mucho metabolismo van a tener 32 crestas, por lo tanto van a producir 32 ATPs. Pero las células que tienen mucho metabolismo, mucha acción, mucho trabajo, como las células hepáticas, las células nerviosas, las células musculares, van a producir 34 ATPs. Por lo tanto, van a tener 34 crestas. Bueno, alumnos, esa es toda la explicación de la respiración celular. Yo sé que es un tema muy engorroso y espero que hayan comprendido. Muchas gracias por su atención.